Bienvenida, Yesile, gracias por acompañarnos a una etapa más de los brazos del Magdalena. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes a todos por este espacio, por permitirme esta charla. Procedo a compartir la pantalla. Bueno, nuevamente, como lo manifestó Catherine, en esta tarde quiero charlar un poco sobre las dinámicas, sinergias y la conexión profunda que había en el mercado público como edificio, pero también toda una zona, junto con los canales fluviales que aquí localmente denominamos caños, en una temporalidad que es muy común en la historiografía de la ciudad de Barranquilla, que es de 1870 a 1930. Sin embargo, en la parte final desearía llegar un poquito más adelante en toda esta primera década del siglo XX. Vamos a hablar, digamos, de cuatro grandes aspectos. El primero tiene que ver con algunos referentes historiográficos, solamente algunos que ahí iré mostrando que me sirvieron, digamos, de pie para este tipo de trabajos, del cual ya hay una literatura, una historiografía, pero siguen trabajándose capítulos del libro, papers, en torno a este momento de la ciudad de Barranquilla de auge, ¿no? Luego quisiera hablar un poquito de los caños fluviales, de los canales, que es como el centro también de esta conexión con el río Magdalena. En tercer lugar, ya hablar un poco de la historia del mercado, el mercado público de Barranquilla, que tiene una historia muy interesante en el último cuarto del siglo XIX, y conectarlo con la vida de los caños, porque de eso dependía mucho la mercancía que llegaba, los movimientos. Y por último, me gustaría dar unas consideraciones finales, no son conclusiones, son unos puntos de partida para seguir reflexionando, para seguir, digamos, explorando sobre este tema. La parte de arriba, como están viendo, ilustra un plano de 1905, que más adelante lo volveré a mostrar, un plano que muestra claramente los caños y el río Magdalena. En la siguiente, bueno, en la introducción, se va a mostrar en particular estos cuatro referentes historiográficos. Estos referentes, como les digo, no son los únicos que han trabajado o exclusivamente el tema del puerto de Barranquilla, pero sí son muy interesantes. En primer lugar, está el trabajo muy importante, capítulo del libro de Eduardo Posada Carbó, que es Progreso y Estancamiento en una temporalidad similar, 1850 a 1950. Luego viene un libro que es del profesor Sergio Paolo Solano. Este libro es muy importante. Recuerdo mucho que en sus primeras páginas, este libro, Puerto, Sociedad y Conflictos en el Caribe Colombiano, en las primeras páginas relata al pie de documentación del Consejo Municipal cómo era la vida del puerto, y menciona al profesor Sergio Paolo todo el tema del puerto real, que es como una categoría en la cual, digamos, se denominó todo este intercambio, todo lo que estaba previo a la formalización de un mercado público en Barranquilla. En tercer lugar, un capítulo del libro del profesor Milton Zambrano. Este capítulo del libro enmarca claramente el puerto fluvial en la temporalidad de 1880 a 1900. Es un libro que, bueno, llega ahí y hace el pare cuando ya se crea la intendencia fluvial, y también el profesor despliega toda una descripción y explicación de los caños, de los diferentes caños, denominaciones, dinámicas también. Y en último lugar, un capítulo del libro del año 2016, donde está trabajado por el profesor Antonino Vidal y Giuseppe D'Amato, y es un capítulo que tiene un título súper interesante y dice, Enlazando la Nación, habla de todas estas dinámicas del río Magdalena y el Gran Caribe. Entonces es muy interesante estos cuatro referentes. No son los únicos, ya lo dije. De paso, quería comenzar esta introducción refiriéndome a algunos consensos históricos. No son los únicos consensos, disensos, es algo que, digamos, siempre se comenta en la historiografía local y regional. En primer lugar, claramente en este marco del río Magdalena, hay que decir que el río Magdalena se ha considerado la arteria básica de este país, y sobre todo un espacio que fue propicio
para todo, digamos, el éxito económico del país, pero también la mezcla y la llegada de la cultura y la combinación de culturas ancestrales con todo lo que llegaba de fuera, todos los foráneos. Seguido a esto, claramente salían materiales de exportación, pero así como salían materiales de exportación, también llegaba de modo de importación. Uno ve muchas crónicas de viajeros, informes donde se ve cómo llegaban desde instrumentos, también eh, artículos, libros, técnicas y también extranjeros que llegaban y era una mezcla, ¿no? Ahí también se gestó este movimiento cultural en las aguas del río y también como vamos a hablar nosotros de estos brazos que son los caños, estos cuerpos también de agua. Quisiera también decir que hay como, vamos a decir que el río también, esto también es un tema de consenso, disenso, el río era vida, pero además de vida, también se le señaló en algún momento ciertos, digamos, aspectos como portador de enfermedades, portador, digamos, de diversas amenazas epidémicas. Y lo menciono en un momento donde aparecen teorías miasmáticas, mencionaban que el consumo de estas aguas y sobre todo, imagínense, luego de los caños y demás, era muy malo para el estómago, para enfermedades de la población. Lo siguiente es que la vida de Barranquilla, digamos, de esta población, se nutrió, se fortaleció o nace del intercambio fluvial. Por eso es importante seguir comentando sobre este tema. Los caños modelaron la personas al inicio tenían una dieta que dependía, digamos, de esta ciénaga que luego se fue reduciendo con el paso del tiempo. Otros consensos que también son muy conocidos en la literatura, historiografía, es la llegada de este ferrocarril de Bolívar en el año 1871. Como saben, este ferrocarril le dio como un paso o un empuje aún más al avance del puerto de Barranquilla, sobresaliendo de los dos puertos vecinos de Santa Marta y Cartagena. Perdón. Los últimos tres consensos tienen que ver más con la historia del mercado y ya me voy hasta los años 50. Quiero decirles que pese a que uno mira hasta los años 30, puede notar cómo todavía en los años 50 y 60 el caño sigue siendo una parte activa del mercado y aún sabiendo que ya en los 50 hay una infraestructura vial, ya hay carreteras, ya hay otros medios de transporte, aún había una conexión y también se ve en las revistas de Barranquilla, muchas, digamos, crónicas de cómo se ve la vida de los caños. Por otro lado, en cuanto a la historia del mercado, hay que decir algo que es, digamos, el retroceso, la caída del mercado público. Y hay que manifestar que en la segunda mitad del siglo XIX va decayendo el mercado, en parte porque las empresas públicas municipales también van quebrándose un poco esa administración legada por Samuel Holopiter, una administración de corte americano basada en una amortización de unas deudas, de préstamos. Y luego también en la última parte quería decir algo que también es un tema de consenso, de disenso. Cuando se menciona de que Barranquilla por los años 50 ya ha perdido mucho de su primacía como gran puerto, primacía comercial, si se le compara con otros lugares, por ejemplo, Buenaventura. Sin embargo, en la misma localidad seguía haciendo movimiento. De hecho, si nos vamos a centrar en el tema del mercado, en algunas editoriales de órganos informativos de la Cámara de Comercio por los años 50 y 60, aún por los años 60, se menciona que el mercado de Barranquilla o esta gran plaza comercial era el centro o el gran granero de la costa. Entonces, esos son los primeros. Esto siguiente me parece también muy importante dejarlo claro. El maestro Luis Eduardo Nieto Arteta, en su obra El café en la sociedad colombiana, menciona algo que era evidente, que sabemos que Colombia, el territorio colombiano, vivía un aislamiento y ese aislamiento geográfico lo mantenía en una existencia provinciana. De esta manera lo menciona y dice que si no fuera por el río Magdalena, no pudiera haber una conexión con el exterior. Lo siguiente son estos medios de transporte. En todas estas conferencias se ha manifestado el uso de champanes, también los caminos de herradura, tierra adentro, y también todo el tema de vapores. Y quiero mencionar algo del tema de vapor
que necesitaba como gran combustible, madera, leña, y eso también llevó a cabo que por todo este siglo XIX se dieran grandes procesos de deforestación para necesitar este vehículo, ¿no? De combustible, que era la leña. En un momento más adelante mencionaré esto, porque los atracaderos y las canoas y la venta de madera era algo muy activo también en este mercado de Barranquilla. Aquí quería mencionar algunos referentes, es una lista claramente con comentarios y observaciones de diferentes personalidades en la década de 1910, 1920 y 1930, y muchos de estos hombres, si ven los nombres, PBL, hombres extranjeros que tenían inversiones, en este caso quiero resaltar a Edwin Kemmerer, el economista norteamericano, que en 1923 vuelve a mencionar el tema del problema de los transportes en Colombia. Dice, Colombia está comparativamente aislada del resto del mundo, principalmente por la falta de ferrocarriles. El gran problema de Colombia hoy es el transporte, habla de 1923. Claramente había líneas férreas muy dispares a lo largo del territorio colombiano y todos apuntan a esto, o sea que hasta el año 30 todavía había muchos problemas de conexión. Con respecto al tema de los canales, puse como este subtítulo nuevamente, los canales fluviales son primero, son lo más importante, y quiero manifestar que pensaré con un pasaje también de otro maestro muy importante, que es José Agustín Blanco Barro, en las obras completas compiladas por el profesor Jorge Villalón, y también quería mencionar cómo él define un poco las características geofísicas, características físicas geográficas de este territorio de Barranquilla, y menciona el área en que nació y se formó Barranquilla, las condiciones físicas generales determinan la aparición y evolución de cambiantes vías de agua y caños o depósitos de parte lacustres y en parte lagunares de relativo escaso fondo, que denominamos ciénegas. Entonces, bajo este amparo, bajo estas dinámicas que también dependían también del tema estacionario, lluvias, desbordamientos, ahí se fue acomodando la población, también sirviéndose de estos espacios. Luego hablaré de espacios como La Loma, que era un espacio de cementeras, de cultivos, luego se fue poblando, era la isla de La Loma. Más adelante aquí quiero resaltar, yo hice una búsqueda o una mirada, una exploración en el periódico El Promotor. Es un periódico comercial de la ciudad de Barranquilla. Es un periódico que gran parte del último cuarto del siglo XIX es importante pasar por este periódico, esta prensa comercial, y aunque el gran tema del periódico son los movimientos, publicidad, todo lo que llegaba como comercio y mercaderías transatlánticas, ultramarinos, publicidad también tiene su momento donde habla de las cosas, digamos, básicas, las necesidades, las inquietudes de la población, y quiero resaltar esta parte que me parece muy interesante, y es un artículo que se titula Caño Arriba, el promotor, el 13 de febrero de 1875. Para este año, es decir, mediados de la década de 1870, se evidencia un poco la necesidad del mantenimiento, del buen manejo, de la limpieza de caños como el caño arriba. No era, digamos, el más común en este momento, porque en este artículo manifiestan que es en el caño arriba donde se llevan a cabo la gran cantidad de intercambios, porque es por este caño donde llega la mayoría o la gran cantidad de artículos de primera necesidad, y dicen de que ahí vienen en pequeñas embarcaciones, pequeños botes de cubierta de las riberas del río Magdalena, vienen todas las mercancías. Dicen que si este caño, el caño arriba, está en mal estado, crean muchos problemas, y luego dicen, bueno, si no está el caño arriba, hay otros caños, por ejemplo, el caño de la tablaza, que luego fue llamado caño de las compañías, pero para ese momento, hay que mencionar que es para 1875, se menciona que tiene dificultades. Entonces, la necesidad, y lo remarco, es mantener en buen estado caños como el caño arriba. Y se ve la respuesta y otras noticias, y combinando con otras fuentes, como el caño de arriba era muy importante. Se menciona, y me parece importante mencionarlo, que se crea una junta de vecinos. Esta junta de vecinos, los vecinos no eran cualquiera, eran hombres notables de negocios, entre ellos Esteban Márquez, pero no solamente Esteban Márquez,
Hay otros hombres como Eusebio de la Hoz, que era el presidente de esta junta de vecinos. Sabemos, Eusebio de la Hoz fue un hombre masón que también estuvo en otras obras como la construcción del Cementerio Universal, y también otros hombres como José F. Márquez, tesorero, y el tesorero era Esteban Márquez. Quiero mencionar a Esteban Márquez porque Esteban Márquez junto a otros hombres, bueno, en este caso Esteban Márquez, el primordial, digamos, negociante, prestamista, en otras fuentes del Consejo Municipal se menciona que años antes él había sido o había otorgado un préstamo de 2.000 pesos para la limpieza del canal del Trupillo, otro canal menor. Y quiero mencionar esto es porque en estos hombres notables o esta junta de vecinos creó este organismo para recaudar fondos para mantener en buen estado los caños, porque de eso dependían sus negocios. Hay que decir también que había otra figura y es como trabajo subsidiario que daban a que las personas lo hacían también para limpieza de caños, para otras labores de este tipo. A esto, nunca dejo pasar por alto las memorias del padre o presbítero Pedro María Rebollo. Pedro María Rebollo es también una literatura que es muy interesante porque él cuenta sus memorias, sus recuerdos desde muy niño. Y uno de sus recuerdos, siendo muy pequeño, cuando su tío comerciaba, negociaba con ciertos productos, decía que negociaba con cacao, con algodón y con tabaco para luego invertir en otras mercaderías. Quiero mencionar el caso de cómo el padre Pedro María Rebollo, antes de 1860, hace una descripción muy aproximada de lo que es el Puerto Real. Entonces va llegando, digamos, cómo es su entrada y menciona al caer la tarde para entrar inmediatamente en una serie de ciénagas largos y otros cortos hasta llegar a otra ciénaga cercana a Barranquilla llamada La Tascosa por razón de su poca agua para salir al río Magdalena, transponiendo este al puerto que llamaban Real de la gran ciudad. Ese puerto real que él menciona es donde luego estaría, como él lo dice, el mercado público de gran entidad. Entonces él va diciendo cómo llega y más adelante en otra parte de su descripción menciona que este espacio es un espacio que no es formal, pero hay todo un intercambio, gente que está como un espacio, como una playa arenosa donde la gente está vendiendo su mercancía. Y esos son los primeros recuerdos de él, como les digo, en 1860. Y esta es otra panorámica que considero que es muy interesante también porque en este panorama yo veo que algunos grupos o alguna gente interesada de la historia de la ciudad muchas veces corta un fragmento y todas, pero aquí está completa este panorama de 1883. Yo hice como una circunferencia en rojo que pudiese evocar lo que se menciona como Puerto Real, que es todo este intercambio, este término español, donde menciona todo este intercambio comercial, de trueque que había y que se fue, digamos, avanzando con el tiempo. Y por el otro lado resalto la zona que luego será llamada como Plaza Ujueta o Plaza del Acueducto, y es una panorámica interesante porque da más o menos una idea de cómo era este puerto. Y si vemos del lado, porque está desde el margen oriental, vemos toda esta parte de lo que sería la loma, que es la isla de la Loma, que como ya dije es un espacio de cementera, de cultivo, que también en documentación oficial la menciona. Quiero decir que en el tema de los caños hay muchos elementos que se pueden resaltar de su importancia. O sea, los canales fluviales, los caños en Barranquilla eran importantes, pero quiero centrarme en tres al menos o tres razones. Primero, por razones de subsistencia, que esto también fue cambiando con el tiempo. Luego, por servicios y abastecimiento. Cuando hablo de servicios, también específicamente el uso de estas aguas cercanas o lejanas. Y luego también la facilidad logística. En cuanto a la primera, las razones de subsistencia, hay que decir, esta es otra imagen que evoca al Puerto Real. Esta otra imagen que muestra de este lado la isla de la Loma y allá el Puerto Real. Y las razones de subsistencia va porque la población reformándose, construyendo, digamos, este territorio, fue ocupando estos espacios usando pastos, sembrando, y aunque era peligroso por todos los avatares del río y los movimientos y demás, terminaba siendo un aliado porque en este espacio podría facilitarse el tema de encontrar alimento,
servirse del agua, cosechar y sobrevivir. Entonces es como muy importante las razones de subsistencia de la importancia de los caños. Por otro lado, está algo que me parece también muy claro y es ciertas distinciones en el tema de abastecimiento de servicios, bueno, en este caso servicios que eran, vamos a criticar como deficientes cuando no hay una construcción de un acueducto y había problemas con el acueducto y demás, cosa que luego de 1925 se mejora con todo el tema de dineros que llegan de empréstitos norteamericanos. En el tema de los servicios públicos o abastecimiento de agua, hay un libro de Iván Valencia donde él habla de 3 barrios de Barranquilla y menciona algo interesante, diciendo un poco de que la población más o menos sencilla, la población más humilde, tenía que acarrear agua o hacer uso de los servicios de estos señores jóvenes vendedores de agua, aguateros, agua que muchas veces podía ser de la ciénega o directamente de los caños, agua turbia, que ahí ya hablaban de la propagación de enfermedades y demás, pero contrastando con esto, la población más pudiente, las familias, en este caso a ciertas familias que se podían, digamos, dar o permitir el servicio de acarrear agua directamente barriles desde del río Magdalena, porque comparativamente esta agua iba a ser más limpia, más higiénica, más saludable, podía ser menos riesgosa que el agua de feo aspecto. Y esto se ve a la luz de una prensa, que es la prensa El Día, el 19 de agosto de 1920, pero se hace una crónica de 35 años atrás, es decir, que también vuelven a finales del siglo XIX. Con este tipo de trabajos muy interesantes de los servicios públicos, el tema de los barrios y servicios públicos, quiero recordar algo que también es muy diciente, dice, recordar que el desarrollo de los barrios de la ciudad es inseparable de los problemas que hubo con el tema de servicios públicos, ni qué decir luego cuando ya en los 20 urbanizaciones modernas como el Prado era explícito y necesario tener el tema de bombeo de estas aguas para esta urbanización más moderna. De último, pongo el tema de lo logístico o la facilidad logística. Cuando hablamos de que los caños fueron también el espacio para que se ubicasen a los lados o en las riberas de estos caños, se ubicase el movimiento artesanal, talleres, protoindustrias, fabril, todo este tema protoindustrial e industrioso, talleres. Las dos imágenes o las dos postales son del mismo caño, son del caño arriba, y en el fondo se ve, en el fondo derecho se ve la cervecería Águila, y digamos, es una imagen muy similar que siempre muestran también las postales, y quiero recordar que todos estos aserraderos también, la cervecería, curtiembres, talleres, se aprovechaban de este espacio para ubicar sus locaciones, para ubicarse. Un ejemplo particular es que los curtiembres o la fábrica de curtidos Lascano y compañía se ubicó también en el caño arriba porque esto representaba, primero, tal vez una reducción de costos en el transporte, podía tener una comunicación más directa con su centro de abastecimiento o con las materias primas ganaderas de donde viniese. Entonces era una forma ágil y segura de mantener este contacto y también porque ahí era la vida, digamos, comercial de la ciudad. En segundo punto, hablar un poco ya del mercado. Eh, el mercado, en este caso, el punto del mercado y la relación con los caños, con los canales fluviales. El mercado tiene una historia muy interesante que se dilata, digamos, por 5 años y me parece preciso antes de entrar o antes de introducirnos a la historia del mercado, hay dos antecedentes. Estos dos antecedentes siempre son comentados, hay uno que más que otro, de cuál es, digamos, lo previo a la construcción, a la ejecución de la obra del mercado público de Barranquilla. Primero hay una crónica de González Fernando de Oviedo y en esta crónica, cuando uno la lee, puede darse también una apreciación de eso que luego va a ser el Puerto Real. Pero esto es muy atrás en el tiempo y dice, de allí se partió el gobernador el mismo día y llegó a dormir en la costa del Río Grande. No halló allí pueblo, sino un varadero de canoas y ahí estaban los indios mercaderes de la gobernación de Santa Marta que tenían 2 canoas llenas de camarones secos que traían por mercadería e iban a aquel Río Grande a tratar con aquella mercadería
con sal y otras cosas. Hay como una idea incipiente de intercambio, de trueque. Si saltamos al siglo XIX o pasamos de una al siglo XIX, vemos que hay ya un documento notarial, la notaría primera, escritura 48, y se habla una escritura corta donde describe la construcción de una pequeña plaza de mercado. Esta pequeña plaza de mercado tenía una extensión muy pequeña, dice 27 varas, al menos 27 metros, y la ubicación de este mercado, de esta plaza de mercado, iba a ser próxima a las orillas de la Ciénega. No hay una consecución de esto, es decir, si realmente se efectuó, porque luego vemos ya en el año 1853, 1854, la aparición de otro lugar que tenía similares características, todas también cercanas a este espacio acuoso. Y aquí estamos saltando un poco en el tiempo, en 1872, que es la década que estamos trabajando. En 1872, cuando uno mira documentación oficial de contable y de aranceles del Consejo Municipal, uno se encuentra con estas cuentas que son muy dicientes. Por un lado, hay como, yo lo titulo como los lugares de compra que habían en Barranquilla para 1872, y uno encuentra que hay en caminos, o sea, en el espacio o el perímetro existente en 1872, muchas pulperías, tiendas sencillas, tiendas muy, digamos, de corto presupuesto, de poca variedad, que se concebían como unas tiendas de cores comestibles. Por otro lado, habían dos renglones o dos, digamos, sí, dos grandes renglones, unas que eran tiendas de mercancías y otras almacenes comerciales. Característicamente tenían un número más reducido, y estas tiendas o estos almacenes ya son los que venden y, digamos, tienen como una publicidad, son dirigidas por como casas, por gente que también puede ser extranjera, son los que pautan en periódicos comerciales. Y por otro lado, los artículos que venden muchas veces son importados, traídos de fuera, delicatessen, galletería francesa, italiana, también productos como cerveza alemana. O sea, todo esto como, digamos, se iba mostrando. En último lugar, que es el lugar, digamos, que más tiene que ver con la investigación, se menciona un espacio, y este espacio siempre tiende a tener una denominación no muy clara. Se le denomina casa de mercado, mercado, carnicería, y es el espacio, digamos, más oficial donde se llevaban a cabo digamos, todos los intercambios. La función principal decía que era una carnicería, pero luego en otros momentos los mismos alcaldes de la época decían de que esto no llegaba ni a carnicería, porque en otras documentaciones mencionan de que está desde 1853, como dije, y ya hacia 1872 no había tenido refacciones, estaba bastante ruinoso, sin embargo, ya funcionando. Pese a que estaba en estas condiciones, el Consejo Municipal, las entidades no perdían el interés de sacar algún beneficio de impuestos, de arrendamiento, de ventas de esta carnicería, casa de mercado o mercado este primitivo, que también estaba en todo este espacio de la calle 32, que luego cercano a esto sería la misma construcción, es decir, que nunca se movió este espacio, digamos, en esta misma área de comercio. Quería resaltar que a la luz de las informaciones del Consejo Municipal es muy interesante seguir el rastro de cómo se menciona de que en ese mercado o en esa casa de mercado incipiente había toda una tasación, todo un ordenamiento de aranceles, de cobros, de impuestos, de arriendos. Y quiero mencionar que menciona, sí, la venta de pescado, estaba la venta de pescado, pero no solamente la venta de pescado, estaba la venta de pan, la venta de ñame, de almidón, de panela, de queso, de todo. Y habían también, teniendo en cuenta las embarcaciones menores. Cuando hablan de embarcaciones menores, todas estas que vendían mango, ya el tema de frutas, mango, caña, melaza, guarap, hierba, yuca, entre otros frutos. Todo esto, tanto lo que estaba dentro de los locales de la pequeña casa de mercado, como en el malecón, como en las canoas que estaban ahí cercanas, fondeando ahí, atracando ahí, todas debían pagar un impuesto. Y esto es a la luz de 1873. Y hay un listado a final de año
que garantiza cómo se va a cobrar el siguiente año, es decir, 1874. Si uno mira esta es la fuente original, ahí van diciendo los decretos, dice artículo 1, para atender los gastos públicos, son, digamos, cobros ínfimos, 20 centavos diarios para que paga el dueño o encargado de venta de pescado, ya sea en la embarcación o en tierra, y así va denominando todos los otros productos. De hecho, para estas mismas épocas, años consiguientes, 74, 75 o 1876, van cambiando todo este tema de estos impuestos, estos decretos de impuestos para recaudarse, porque las mismas personas consideraban que eran gastos o unas sumas excesivas porque no había nada, o sea, era como un espacio sin mayor formalidad, pero se cobraban, o sea, se cobraba, había unas anécdotas donde unas marchantes, donde unas vendedoras se resistían a pagar este tipo de impuestos porque sus ventas eran menores. Y si pasamos a la historia, digamos, del mercado, y es una historia que comenzaría en 1880, la del mercado oficial, el mercado grande, el mercado ese de gran entidad que ve luego este señor, el presbítero Pedro María Rebollo. Para hablar del mercado hay que partir del año 1880 hasta 1885, que es cuando se inaugura finalmente en agosto este mercado. Y la primera persona que se interesó por llevar a cabo un plan, un proyecto, un diseño y trazar un presupuesto fue el general venezolano de Maracaibo, Venezuela, José Felipe Mayor. José Felipe Mayor llegó con su familia. Algunos mencionan que tenía descontentos, que tenía ciertos problemas con Guzmán Blanco en Venezuela y llega acá con muchos aires de progreso, vamos a decir el término, como de evolución, proyectar mapas, dictar clases de matemáticas y demás, y dentro de esto proyectó la creación de un mercado o un lugar de abasto oficial. El presupuesto que proyectó y todo esto se dilató. Esto que estamos viendo acá, la otra imagen, es el facsímil de la escritura pública, donde se relata, se describe ese largo contrato con muchas cláusulas, cláusulas donde se deja en evidencia una idea de monopolio, es decir, que no podía existir otro lugar de abasto de estas mismas características. Esto es para 1880 y luego vemos que el mismo año no hay un plan oficial, esa documentación hasta el momento yo no la he encontrado, otros del consejo me dicen que esa documentación no está, o sea, se perdió, pero quiero mencionar que en la prensa describen muy bien cómo iba a ser este plano o cómo se proyectaba. Y en algunas de las descripciones que hace el mismo José Felipe Mayor, claramente menciona cómo será el edificio, 48 localidades, pensando en pulperías, ventas de carne, ventas de todo tipo, pero en la última parte quería resaltar, dice, con un muelle bastante cómodo y firme para el atraque de las embarcaciones de carga y descarga. Esto también aparece en la prensa del promotor. Entonces también había una idea de posibles ensanches, o sea, de que este mercado tuviese posibles ensanches previendo los crecimientos urbanos de esta incipiente población también y pensando en estas dinámicas. De hecho, este mercado iba a ser en hormigón y demás, pensando en digamos, en la vida acuática que tenía que tener esta resistencia, que tenía que tener el edificio como tal. Por otro lado, si ya saltamos un poco más adelante, en 1892 ya está inaugurado el mercado. Si volvemos acá, como dije, el mercado se dilata un poco, finalmente será Esteban Márquez o la familia Márquez los que tienen el dinero y el presupuesto y llevan a cabo esta obra finalmente que, como dije, es inaugurada en 1885. Pasado esta época, en este punto, y es muchos viajeros llegan a Barranquilla, sabemos de estos libros de viajeros compilados, unos con muchas ilustraciones, otros con menos, unos con muchos prejuicios, claramente, y hay otro que siempre menciono porque Robinson Weir, que venía de Nueva York, estaba recién casado, venía con su cuñado, hace unas anotaciones o echa un vistazo al mercado de la ciudad con unas apreciaciones muy libre de tantos prejuicios, también marcadas obviamente de ese exotismo que se menciona, y entre eso menciona, digamos, cómo será o cómo era
este mercado, lo ilustra, más adelante muestro las dos imágenes, tiene varias, y él se sorprende de la variedad de fruta, de la variedad de flores que había encontrado, de los pescados secos, ahumados, que estaba, y como era ornitólogo y muy inquieto, también comienza a descubrir y también dibuja una nueva especie que era para él desconocida, que era el sábalo. Entonces, me parece que acota mucho con esta mirada del extranjero, esta mirada de los viajeros. Estas son dos de las ilustraciones que él consigna, y quiero decir que esta mirada es de 1892, pero finalmente es mostrada o es publicada en 1895. Y quiero decir que para estos años, 1890, 1895, el mercado estaba en su mejor momento, porque era, digamos, era una obra de grande magnitud si se compara con las edificaciones menores de mampostería más pequeñas que había en la ciudad. Quisiera que miraran del lado izquierdo, bueno, está Barranquilla, estas son dos de las ilustraciones que él tiene en su recorrido, en su diario de viajes, y habla de Barranquilla desde el pantano, mercado en primer plano, y atracadero del mercado. Entonces también se muestran las canoas, las mujeres, las vendedoras, también hace una descripción de cómo es la vida, o cómo es y cómo se ve, cómo se aprecia. Esta imagen sería también para estos mismos años, por la misma forma de cómo se ilustra el mercado por los años 1890. Y si ustedes ven, ahí está el tema de los caños, pero la loma o toda esta parte de isla que era bastante inundable, que en algunos momentos, como ya se dijo, podía ser peligroso y demás, pero era un momento, era un lugar también de sembradíos. Cuando uno explora otros hombres de escritura costumbrista, por ejemplo, Salvador Camacho Roldán, quise explorar esa parte donde él habla del Banco a Barranquilla, ese recorrido, y él va describiendo un poco lo que él habla de las zonas productivas o zonas productivas de donde se beneficiaba Barranquilla para la población, ¿no? Entonces dice al menos tres zonas. Dice, en el Banco Magdalena se producía alimentos, bienes alimenticios como bizcochos, conservas, sombreros de palma, enseres de totumo, loza, tinajas pequeñas, grandes. En otro lugar son, digamos, el Cesar, dice, las ciénegas de Cesar también traen esteras de junco. Y también menciona Ambalema, ya son lugares más retirados, Ambalema, y dice que de Ambalema al menos llegaba tabaco, pero no solamente el famoso tabaco de Ambalema, sino también unas apreciadas panelas. Entonces estos productos iban llegando a esta plaza comercial de Barranquilla, y después dice el tráfico de productos que arribaban de los canales a Barranquilla para ser vendidos a lo largo del Puerto Real y demás puntos provenía de la tercera sección del Magdalena, entre el Banco y el Mar Caribe, respectivamente, estados de Bolívar y Magdalena. Así, toda esta parte en la plaza de Barranquilla eran vendidos estos productos. Por otro lado, quería resaltar una paráfrasis de un largo párrafo de Vidal y Amato, de D'Amato, Giuseppe D'Amato, que menciona, vamos a decir, las dinámicas que se estaban dando en las provincias interiores, y estas dinámicas hacían que algunos gremios, por ejemplo, agricultores, pero ellos dicen sobre todo los compradores de cuero, de tabaco, de quina y de otros bienes, tenían la posibilidad de conducir las mercancías por el río hasta las fronteras agroproductivas para lograr encontrar como una ganancia más, es decir, compraban a precios modestos y luego revendían a unos precios más elevados que les resultaran una ganancia más interesante. Entonces ellos claramente hacen una mirada un poco antes, es decir, ya hace una mirada desde 1840, 1850, pero es este mismo ambiente que sigue y que continúa. Yo también miré otra prensa que reposa principalmente en la Biblioteca Nacional de Colombia, prensa como El Progreso de 1904, y eso es un trabajo maravilloso que puede seguirse haciendo, y es que en la prensa había, vamos a decir, como una corta sección, una pequeña sección que hablaba de la revista del mercado, y uno va rastreando ahí qué productos estaban en ventas, y interesante notar de que no mencionan el tema de la carne, o el tema de la carne. Aquí también había, digamos, había un presupuesto un poco más importante para el matadero, y también, digamos, tuvo su renglón,
pero aquí uno mira y puede observar ya a la vuelta del siglo la variedad de productos que se consumían, peso, precios, hablan de arroz, azúcar. Me pareció interesante remarcar de que hacían unas distinciones entre manteca del país, manteca extranjera, manteca que venía también de lugares europeos también, y luego también dicen de jabón americano, jabón del país, porque si recuerdan, al lado, un espacio muy simbólico, muy también conocido, en la parte del el Paseo de Bastidas, también estaba cercano al mercado una jabonería que era Jabonería La Cubana de Arjona y otras jabonerías. Estos trabajos de protoindustria son resaltados en libros de Sergio Paolo y Conde de ensayos fabriles. Entonces, este trabajo es muy interesante, cómo se va viendo lo que se va consumiendo, los productos, y esta es la imagen o este es el plano del índice cuando mostré que es el plano de Barranquilla en 1905 y quería centrarme en esto, que está el caño arriba, que el caño arriba o en este caño perpendicular que nace en el río Magdalena, luego está la zona que ahí se ve despoblada totalmente en 1905, la parte de la loma, luego está el caño de las compañías, así largo, antes llamado de Tablaza, el de los tramposos y todo este río Magdalena. Entonces hay que mencionar que ya en 1905 la extensión de la ciudad más o menos llegaba al cementerio universal, es decir, que ya habían más o menos una cantidad razonable de crecimiento y seguía, digamos, esta población con un crecimiento vegetativo importante que necesita consumo de productos, intercambios comerciales. Aquí quería mencionar algo que evoca algo que yo menciono como triangulación comercial. Triangulación comercial es un término que nace de poder conjugar tres lugares en un mismo escenario. Esos tres lugares son el mercado público, y aquí menciono otro espacio, y es el mercado de granos y la Plaza Ujueta. La Plaza Ujueta también era un, digamos, un espacio céntrico que se fue absorbiendo. Hoy día, hoy digamos que no existe porque se fue absorbiendo con los crecimientos urbanos, pero estos tres lugares, estos tres entornos, estos tres lugares no eran independientes, eran conectados, eran complementarios y digamos la triangulación comercial o dos mercados, mercado público grande, mercado de granos, un mercado auxiliar y la Plaza Ujueta, serían los tres espacios en los cuales la ciudad se surtía de la gran cantidad, vamos en este caso el centro cardinal, donde se concentraba el mayor número de lugares de venta, de distribución de comestibles, enseres y todo tipo de efectos, o sea, en estos tres espacios, y también todo dependía de este cruce del caño arriba con el caño del mercado. Siempre se ven en las imágenes postales todo este flujo de canoas. Esto es un trabajo interesante de Harold Dede, es un trabajo del año 2018, un artículo donde él describe todo el tema de la carrera del progreso. Yo hice unas agregaciones de su ilustración donde uno observa el río Magdalena y todo el caño arriba que a los lados ya muestra todos estos aserraderos, muestra todos los negocios, todas las industrias, todos los talleres, la cervecería Águila, la fábrica de tejidos Obregón, que se va viendo que es la parte logística, de importancia logística del caño, y luego se encuentra con la Plaza Ujueta, con el caño del mercado, con el mercado público. Estas son otras postales que me parecen también muy interesantes de Floromanco hacia los años de 1920. Floromanco retrata las vivencias de esta vida urbana que siempre claramente en el mercado es la unión de lo provinciano con lo que comienza a urbanizarse y están las marchantes, compradores a pie, el tema de las canoas, la vida sobre todo en el mercado de granos. Más adelante, estas dos imágenes de Vergara y Baena son dos imágenes donde se muestra la Plaza Ujueta. Esta Plaza Ujueta es tradicional. Hoy día, como dije, esto no existe, se ha absorbido, se le conoce como memato, zona de mematos o venta de cachivaches. También uno lo relacionan con venta de animales y demás, pero es un espacio súper absorbido. Hoy día se están haciendo cambios y demás. Estas son dos imágenes, una de 1906, una imagen estereográfica, donde el Smithsonian retrata también la llegada de lo que siempre uno veía en las canoas, muchas veces eran frutas y mucho maíz veía en estas imágenes de la época. Y por otro lado, esto hace parte de un álbum que entiendo reposa en el Museo Romántico, estaba en posesión del Museo Romántico, y ahí describen de forma muy
muy vernácula, y dice que las señoras llegaban, los pescadores, con mojarras, con barbules, con lisa, bocachicos, pargos, entre otros peces del río, y las señoras iban a comprar y demás. Y también se ve un poco siempre esta mirada costumbrista de los caños y la vida del río, del mercado. Esta es otra imagen ya de 1939, y esto aquí está, yo marqué un poco nuevamente el caño arriba que se encuentra con el caño del mercado, y lo que está acá de este lado, en esta curva o en este codo, ya sería el paso del mercado de granos y el gran mercado público. Y quería resaltar algo que menciona el profesor Milton Zambrano, donde dice que el caño arriba nace en el río Magdalena, y también perpendicularmente entra y cruza, digamos, se encuentra con el caño del mercado, y por el lado izquierdo está el sector o vecindario muy popular y conocido, que es el boliche. El boliche también tiene una trascendencia en la historia de la ciudad, porque es como el sector mecánico también, también de mucha inventiva de los vendedores que allí se ubican. Y por otro, comienza a decir que sobre el caño arriba y el caño del mercado claramente se han ubicado a lo largo de todo el siglo, con todos estos problemas, sin embargo, negocios de todo tipo, aprovechando la conexión con el río y con otros caños. Esto que está acá evoca más una época, digamos, de formalización. Llega la década de 1920 y sabemos que para la realidad estadounidense, unos felices años 20, para Colombia, la época también de la danza de los millones, pero algo que me parece importante en la formalización de la situación, digamos, del mercado, es que llega unos ensanches y unas mejoras, porque se firma y se contrata un empréstito o un préstamo internacional con un banco de Chicago, Illinois, de Central Trust Company of Illinois. Y quiero resaltar esto porque con este préstamo de $4 millones se produce una mejora en los servicios públicos, se crea las empresas públicas municipales que están dirigidas por este icónico administrador que es Samuel Holopeter, y bajo esta necesidad de amortizar una deuda se formaliza, se ensancha, se mejora el acueducto, se mejora el mercado. Esto gracias también a la intervención de los parris, que son como los intermediarios o los grandes intermediarios para que se diera a cabo o se llevara a cabo este préstamo entre el municipio y el banco norteamericano. Por otro lado, lo que siguió con todo esto y con las empresas públicas municipales es que se garantizara, al menos en el papel, que todo tuviera aranceles. Uno pensaría que todo esto era informal, que todo se llevaba de una forma muy, muy informal, pero se da cuenta uno de que el tema de aranceles marcaba la madera, es decir, la madera que se da en venta en las embarcaciones de cualquiera de las riberas del caño arriba, desde su boca en el río hasta su confluencia en el caño, se pagará. Todo lo que llegaba, sea que estuviera en canoa, sea que se desembarcara, sean revendedores, tenían que pagar. Entonces ahí van describiendo en estos aranceles o en estos acuerdos, extensamente van describiendo muy minuciosamente cómo iban a cobrarse la madera que llegaba. Entonces dice 2 centavos tablón, centavo alfa listón y demás. Guadua va describiéndose. Así como esto, también menciona todo lo que se vendiese en los atracaderos. Es decir, que no solamente esta formalización de los servicios contemplaba un beneficio, sí, un beneficio económico para los mercados, en este caso mercado de granos y mercado público y Plaza Hueta, sino todo el intercambio de canoas que venían o todo este intercambio fluvial que estaba. Entonces, ahí mencionan 10 centavos por cada embarcación menor que esté vendiendo en los muelles riberas del mercado. O sea, todo tenía como una tasación. Como sabemos, hay una distancia entre el papel y la práctica, pero todo se deja puesto. Y todo esto también lleva a que tengamos que mencionar que antes de esto el mercado se proyectaba y continuó siendo un bien municipal muy valioso. Si ustedes lo comparan con otros bienes municipales, matadero, alumbrado, empresas telefónicas, el tranvía cae en 1927, el tranvía se cae, digamos, ya cae en desuso, pero es el conjunto de los mercados o los mercados municipales, mercado de granos, mercado público, los bienes que producen más, en este caso los más valiosos para el consejo, para el municipio. Estas son otras imágenes que se han vuelto muy, muy comunes, que las estamos moviendo mucho, que son imágenes de 1937, que es una imagen de un
fotógrafo Martin Horst, que llega y por toda América pasa, pero hace unas imágenes interesantes. Y quería resaltar yo en particular la imagen de arriba, es en primer plano acá la Plaza Hueta, kioscos de la Plaza Hueta, y en el fondo el mercado de granos. Y por este lado, abajo izquierdo, está el mercado, las canoas o la parte de los atracaderos del mercado. Adelante, quiero decir también que esto impulsó hacia 1935-36 todo el tema de una intendencia, porque las mejores rutas para entrar y salir, a falta, digamos, de ferrocarriles y demás carreteras, eran las vías acuáticas. Entonces, también hay unas imágenes icónicas que muestran ya el momento de este puerto fluvial de la intendencia o esta organización que se ve de forma posterior, a partir de 1936. Y cerrando ya, hay que mencionar que hay una revista, Divulgaciones del Instituto de Investigaciones Etnológicas, que da como un fresco o un panorama hacia 1951. Y uno diría, bueno, ya el perímetro urbano ha crecido y demás, pero la vida de los caños era aún súper vital. Y quiero mencionar, el viajero que hoy tenga la curiosidad de visitar el Caño del Mercado una vez a la semana podrá ver 300 metros de orillas llenos de todo tipo de canoas, desde la Jilcayuco, que en realidad es una pequeña piragua marina, disfrazada con un nombre extranjero, hasta los grandes botes de 2 palos cargados con camarones frescos, secos, lisas, conservadas en hielo y otros pescados de mar de la costa, desde Pueblo Viejo hasta Santa Marta, guineos de la zona, mangos de la ciénaga, mamones de gaira, leña para entechar. Es decir, que también hace una descripción, y por eso es que muchas también de las postales de mitad de siglo muestran esta vida de los caños muy activa. Y acá otra exploración más es la revista Barranquilla Gráfica, con muchas de tenía una sesión que es folclore. Esta sesión de folclore en algunos casos mostraba tradiciones vernáculas, y en unas portadas en particular centran en la vida de los caños, la vida esta, digamos, del puerto de Barranquilla hacia los años 60. Y esto me pareció interesante, donde habla de los rasgos característicos de la fisonomía típica de la ciudad. Y esos rasgos eran la vida en el mercado. Todas las imágenes corresponden al mercado, a los caños, a la venta en las canoas de alimentos. Y esto que está aquí dura unos pocos segundos. Es una imagen que se extrae de un grupo de Miller Pineda, Filmaciones Antiguas de Colombia y Latinoamérica, donde hacia 1959 uno ve también una vida donde el caño está súper vivo, la vendedora de pescado, las populares lavanderas, toda la gente, digamos, en este tráfico, en el afluente, venta de gallinas, de todo, pescado, frutas, se ve muy claro. Y consideraciones finales. Me gustaría decir que el poder de los caños fluviales es imprescindible. Es decir, los caños fluviales fueron el vehículo donde esta población se gestó, subsistió, y en el traspaso del siglo XIX se vio en la dependencia de este tráfico de productos que llegaba de pueblos ribereños. Siempre se menciona Calamar, Magangué, Monpós, El Banco, en diferentes épocas, unos más que otros. Y también cuando decían ya de otros lugares más lejanos, en el siglo XIX, como Ambalema. En cuanto a Barranquilla, la Barranquilla se fortaleció principalmente de los intercambios de trueques naturales ubicados en el primitivo mercado. Ese primitivo mercado, Puerto Real, es lo que luego va a dar lugar a la ubicación del mismísimo mercado. El mercado, como uno lo conoce, hace una transición porque en 1904 tiene un incendio y tiene que ser renovado por los años 20, y con el tema del préstamo internacional tiene una renovación, unos ensanches hacia 1928. Lo siguiente, los medios de transporte y las vías de comunicación acuáticas determinaron la configuración y el desarrollo portuario de Barranquilla. Y lo último es que la ciudad, como siempre se estudia la historiografía local, siempre se menciona que en este momento del siglo XIX, esta dependencia o este conjunto de caños derivados del río fueron los principales espacios donde se desarrollan las actividades comerciales que tienen transporte fluvial de por medio, y a lo largo de las épocas iban transformándose el nombre o denominándose o cambiando, digamos, sí, de sentido. Puntos para reflexionar. No sé cómo estamos de tiempo, pero quería decir que hoy día sabemos que está el tema de la aleta, ahí como todo un espacio, y pensar o reflexionar en torno a si se ha superado el asunto
de que Barranquilla le da la espalda al río Magdalena, y luego también qué tanto la población de a pie va reconociendo paso a paso la importancia de conocer el pasado de la ciudad a través, digamos, del entendimiento de la conexión de Barranquilla, los canales fluviales y todos los espacios comerciales tradicionales, que hoy día están en un proceso de renovación, y no solamente centrarnos en los problemas que son muy profundos como salubridad, seguridad, tráfico y demás. Muchas veces el tema de salubridad, las quejas que continuamente uno ha escuchado a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yesile, por esta disertación bien documentada, en donde nos genera muchas preguntas y reflexiones acerca de las realidades que tenemos actualmente con el que es un espacio prácticamente invisible, ¿no? Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir para que entremos en la ronda de preguntas. Una de ellas la hace Luz Estela Fajardo. Pregunta, ¿el mercado público entonces fue construido por privados? ¿No hubo inversión pública en ello? Muchísimas gracias. Esa pregunta muy acotada, no lo mencioné. En mi investigación he podido concluir que ese mercado público de Barranquilla pasó por tres momentos. Una primera administración privada de la mano de la familia Márquez. Nunca había dinero, la municipalidad, el consejo siempre se quejaba de no tener dinero para llevar a cabo esta obra. Entonces, en la primera época, desde 1885 hasta 1904, cuando se da un incendio fortuito, el mercado es de manos privadas, es decir, mercado era tanto así que el 94% de las ganancias la tenía la familia Márquez, Esteban Márquez y sus hijos. Esteban Márquez muere, quedan sus hijos como los grandes herederos, los grandes administradores. Está un hijo de él que es Manuel María Márquez, abogado, que era el que llevaba los negocios del mercado, era el que llevaba. Luego hay algo que yo lo quiero definir, y es que luego que se muere el patriarca Esteban Márquez, ya no nada es como antes. Es decir, que pierde como esa fuerza esta familia y sucede el incendio y pasa al municipio. El municipio siempre dijo, ay, es que nosotros vamos a llevar a cabo mejoras y demás, pero para nada. Hacia 1910, 1913, hasta cuando ya está el mercado de granos de 1913, se servían de este bien público, pero nunca invertían. Y luego viene un proceso, que son las empresas públicas municipales, a partir de 1925, donde estas empresas públicas llevan a cabo una administración mixta, digamos, donde tienen como un radio o un foco de corte americano, donde ahí sí uno recuerda que siempre los abuelos dicen de que el mercado era limpio, que lo limpiaban cada tarde, que no se veía ningún mal olor, que la gente tenía una vida. Y ustedes ven en las imágenes de 1937 de fotógrafos como este señor Horst, que se ven las señoras que venden los pescados con una indumentaria, con su gorro, con todo un tema de sanidad muy interesante. Entonces, respondiendo, el consejo o la parte pública nunca respondió a las necesidades de un tema como es un mercado. Siempre hubo problemas. Milena Aguirre pregunta, ¿cuáles han sido las causas que han dificultado tener una mejor organización e higiene del mercado y sus caños? Bueno, mi estudio llega hasta los años 60, sin embargo, hay literatura en los 80 y literatura hasta la época del conocido, no sé si algunos recuerdan, el padre Rebollo, que en los 90 hay un tema como el DADIMA y otros organismos como ambientales, y llegaban a la conclusión que las mismas personas por una cultura de que no me importa nada, siempre tenían la costumbre de tirar, de manejar, digamos, ningún protocolo para llevar a cabo un comercio limpio. Por otros lados, cuando ya hablamos de lo físico, el caño sufrió, digamos, casi que pierde como el movimiento cuando hay ampliaciones de la cervecería Águila creciendo. Todo esto limita que esta agua no corra, o sea, se daña aún más el flujo de esta agua que se ve ennegrecida. Todavía en los 60 se veía una agua que era navegable, que la gente todavía estaba, ya después en los 70 se va decayendo esto, en los 80 aún más
una pauperización y luego en los 90 muchos problemas. Era el mercado más sucio de Colombia, así lo mencionan periódicos como El Tiempo. El mercado más sucio de Colombia era Barranquilla. Sí. Eh, Otra pregunta es, ¿el proyecto actual en torno a los caños contempla volver a la vida comercial con los pueblos aledaños o es turístico únicamente? Bueno, no conozco realmente cómo está esto, pero con lo que tienen o lo que he visto de InCity y todos estos proyectos, me he dado cuenta que la idea no tanto es volver a esto, sino volver a este tiempo de antaño, porque claramente ya hay una logística diferente, carreteras y demás, pero sí es devolverle esa noción a la ciudad de que estar en contacto con estos cuerpos de agua. Es más que todo una visión de cielo abierto, que también algunos critican, de cielo abierto, en contacto con la naturaleza, pero como sabemos siempre hay un trabajo de cultura ciudadana, de algo de pertenencia que siempre está pendiente ahí. Pero no sabría, yo no tengo idea que se vuelva a lo de antes, sino turístico y darle vida. Reubicaciones también. Hay también mucha espera y mucho, entiendo que muchos vendedores tradicionales que he entrevistado del mercado de grano siempre sienten esa nostalgia de que cómo realmente van a recibir hombres que, como saben, son negocios heredados de sus abuelos, de su familia, ya son hombres mayores, pero que todavía se concentran en esa vida que tenían en el mercado público, en ese acontecer de venta del mercado, porque era su vida, ¿no? Hace 50 años, hace 45 años. ¿Cómo podríamos relacionar también, y si podríamos de pronto enfocarnos un poquito hacia la relación de la pérdida de Barranquilla cuando Barranquilla perdió el puerto? ¿Cómo también impacta esto en la vida comercial y sí, en la vida en general, en ese ritmo urbano que tenía el mercado? José Raimundo Sojo, economista, eh, hay un libro como que habla para el momento, digamos, cuando comenzaría la pérdida del predominio comercial, portuario, cuando se da paso a lugares como Buenaventura. En ese momento daban perspectiva del crecimiento de Barranquilla. Sin embargo, la literatura, por ejemplo, de Milton Zambrano, la literatura del rector eh, Meisel, hablan de que Barranquilla iba perdiendo poco a poco su predominio por los años 50. De paso, hay otras cosas que van sucediendo en el país y es un gran problema que también enfrenta el mercado. Y es que por los años 50 hay un flujo de inmigración del interior, hay un gran problema que se menciona que es vendedores ambulantes, hay mercados satélites que no sirvieron para mucho, entonces todo digamos que se une, es como un cúmulo de situaciones que por los años 50 se va sintiendo y claramente profesores como Milton Zambrano dicen de que todavía con todo esto el mercado o en este caso la ciudad seguía siendo importante a nivel regional, pero a nivel nacional ya había perdido realmente ya había perdido porque se pasa a otros sectores como Buenaventura. Yo a la luz del mercado, a la luz de la información que yo concreto del mercado, sí me doy cuenta que el mercado, aún en los 60, teniendo mercados satélites que fueron, como digo, un fracaso, eso lo menciona Lau Chin Curry, también un economista canadiense que mencionó que lo poco rentable que fue estos negocios, mercados satélites, el que fue un poco más que tuvo como más auge, tal vez pudo ser el mercado Boston, el mercadito Boston y también el mercado de Chiquinquirá. Pero el mercado de las Nieves, de un barrio de tanto tráfico, nunca sirvió, nunca tuvo verdadero objetivo. Entonces, todavía con todo esto, el mercado seguía siendo importante por la década de los 60. Lo mencionan así y siempre recuerdo el Gran Granero de la Costa, todavía era una plaza importante, todavía llegaba la gente de pueblos vecinos y se surtía, llevaba, entonces todavía había un intercambio. Samuel Pérez pregunta, ¿fueron los caños obra de la naturaleza o de construcción artificial? Los caños o todo estas denominaciones de estos cuerpos, estos brazos del río, fueron cambiando el sentido, digamos, también por mano humana, el hombre también fueron, digamos, interviniendo. De hecho, lo que es la isla de la Loma,
la isla de la Loma tenía una extensión de isla grandísima que luego se va reduciendo, va cambiando, digamos, va siendo ocupada por estos talleres, por estos aserraderos, por estos negocios y ya no tiene esa función de sembradío. Hay una información, todavía no, nunca he escrito sobre eso, pero una información que habla de la isla de la Loma y cómo era la isla de la Loma, que eran cementeras, que era para cultivar, que había ganado, es decir, que también los dueños de esto se beneficiaban, pero si hay intervención de estos cruces. No entiendo también porque a la luz de la prensa, como yo mostraba, este caño de la tablaza les era imposible, quién sabe qué problema había en ese momento, pero lo menciona, o sea, ¿qué le pasaba al caño de la tablaza que no era tan útil o era tal vez más largo el trayecto que el mismo caño arriba? O sea, esa parte sí no fue cambiando de año a año, iba cambiando, digamos, los reportes. Cuando mencionabas, digamos, esa ubicación estratégica que tenían empresas como Bavaria y que hay detrás, el que daba Telares Obregón, digamos que pienso y lo comparo como en la situación actual que tiene el río de esas empresas que se ubican ahí a las orillas del río Magdalena y que ha sido, digamos, punto de quiebre en cuanto al cuidado del medio ambiente, cómo es Sí, esa responsabilidad ambiental, cómo era en ese momento, creo que eran como más conscientes o había un tema de responsabilidad o de cultura ciudadana más fuerte que el de ahora, ¿cómo lo ves tú? bueno, la cervecería Águila, por ejemplo, de 1916, está el mercado de grano y hay el mercado de grano está ahí, está la Plaza de la Tenería, está como el incipiente sector de el boliche, pero va gestándose la cervecería crece y se extiende. Es una empresa que va creciendo y a medida que va creciendo va tomando más terrenos del área Obregón, también tiene un momento de mucho auge que también olvidé, pero también se surtían de algodones que compraban de sectores ribereños. Y lo menciono porque claramente la responsabilidad, muchos dicen, mencionan de que estos ensanches y todo este tipo de residuos dañaban también ese ecosistema, claramente dañaron, afectaron esta vida natural que había, que todavía en los 50 se veía un poco viva, ¿no? Muchas historias comentaban, también fruto también de los recuerdos de que todavía la gente en los 50, 60 pescaba ciertos pescados y demás, entonces todavía estaba vivo, luego ya se ve, el panorama es un agua turbia, grisácea, maloliente, imposible de soportar, situación que todavía está, ¿no? Sí, el profesor Jorge Villalón me menciona en Facebook algo que yo lo mencionaba ahorita en privado y reflexionaba que Manuel Carrera veía Barranquilla como una posible Venecia tropical, Varios, porque varios mencionan esto, Manuel Carrera, no me acuerdo, hay otros que dan esa noción eh, de esta vida que era dependiente de estos cuerpos acuáticos. Pero luego yo también conversé con un arquitecto algún día de esta vieja guardia que también tienen sus conceptos también. Decía que naturalmente es como difícil mantener este comercio cerca del agua porque creaba ciertos conflictos, ¿no? O sea, hay gente que está totalmente en desacuerdo de que esto tuviera una cercanía en tiempos actuales con cuerpos acuáticos, pero por mucho tiempo funcionó así, por mucho tiempo fue de esta manera y funcionaba. Impactante las imágenes de los 30 cuando se veía una organización, un orden. Es tanto así que en el mercado de Chiquinquirá, del barrio de Chiquinquirá, eso está en ruinas, está como el espacio y algunas mesas. Las mesas tienen y se conservan las mismas mesas instaladas por los años 1900, o sea, las mismas mesas de la instalación de las empresas públicas municipales, donde eran como las piedras o los puestos de los vendedores de carnes o de vendedores de pescado. Entonces se mantiene, o sea, estaba bien hecho. De hecho, los filmadores de carne de la parte del cuando se amplía el mercado y se mejora, hay una parte que es como el ala del mercado de carnes. El ala del mercado de carnes y en total el mercado, cuando aún estaba en mal estado por los años 80, implosionarlo fue como un acontecimiento. La implosión del mercado
llevó mucho trabajo porque era una obra que se había hecho muy bien. Muchos decían de la que era que tenían que mejorarla y demás, no implosionarla, porque era una obra muy resistente que había sido bien desarrollada, pero las prácticas administrativamente estaban muy mal. ¿En dónde se encuentra, en dónde se encontraba ubicado este mercado de Chiquinquirá? ¿En qué dirección? El mercado de Chiquinquirá, el mercado de Chiquinquirá aún todavía tiene como unos dos tiendas y demás, no en el barrio, no recuerdo, está muy cerca al colegio Caro, José Eusebio Caro está muy cerca también a la Murillo, está como que yo lo ubico que es muy cerca a la Murillo al colegio José Eusebio Caro y casi a unas 2 cuadras de claramente del cementerio universal, pero no tiene funciones, hay unas iniciativas, pero muchos intereses de los gremios del barrio, de los cabezas de las acciones municipales, de las juntas de barrio y eso. Entonces no sabría, no conozco esa situación. Bueno, Yesile, estamos muy agradecidos contigo. Gracias por esta estupenda ilustración, por todo lo que nos has mostrado de la importancia de estos caños, de la vida de los caños y cómo impactaba realmente en las dinámicas de economía y de ciudad en aquel entonces. Y bueno, a todos nos queda una reflexión alrededor de volver a mirar estos espacios con su importancia y con su relevancia que tienen en todas en toda la ciudad, ¿no? Como en otras partes del mundo, en otras ciudades, el mercado y el centro de estas ciudades hace parte de la vida permanente de una ciudad, es lo que le da vida, es lo que le da dinamismo y es hora como de empezar ya a rescatar todo esto y como mencionaba Germán en el Facebook, que no se quede en esto, ¿no? Que no se quede en los libros, que no se quede en las fotos, sino también es un deber ciudadano de nosotros también evaluar qué posibilidades y cómo nosotros podemos contribuir a darle nuevamente vida a estos espacios alrededor del río. Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves. Tendremos otra conferencia con Muriel Jiménez en nuestro canal de Facebook Live y aquí en Webex. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias, Jessica. Gracias.